Buenas, en el vídeo de hoy experimentaremos con el aire. Para ello necesitaremos dos folios largos y estrechos, por ejemplo de tamaño DIN A4, dos pelotas de ping pong, dos pajitas y un embudo. En primer lugar, sujetamos uno de los folios por su extremo más corto, acercamos el labio inferior y soplamos fuertemente por encima de la hoja. Al hacer esto, estaremos creando un flujo de aire sobre el folio. Este flujo de aire provoca una disminución de presión en la parte superior del folio, ocasionando que la hoja suba debido a la diferencia de presión entre la masa de aire que tiene arriba y la que tiene abajo, pues por debajo del folio el aire está en reposo y por arriba está en movimiento. Para seguir investigando acerca de este fenómeno, situaremos ahora las dos hojas de papel de forma vertical, paralelas entre sí, y soplaremos fuertemente entre ellas. Se juntarán debido al mismo efecto. Hay una diferencia de presión entre la masa de aire interior y la exterior, donde tenemos la presión atmosférica. Con esto acabamos de aprender cómo funciona la lengüeta doble del oboe. Cuando soplamos por la boquilla de este instrumento, disminuye la presión entre las dos partes de la lengüeta y, por tanto, se juntan. Al juntarse, se interrumpe el flujo de aire y, debido a su elasticidad, las dos partes de la lengüeta vuelven a su posición inicial. Situaremos ahora el embudo en nuestra boca y sujetaremos la pelota de ping pong en su interior. Sopla con fuerza hacia afuera al tiempo que retiras la mano. La pelota no caerá mientras el flujo de aire se mantenga. El experimento puede hacerse igualmente apuntando el embudo hacia abajo. Colocamos ahora sobre una superficie plana las dos pelotas de ping pong, separadas el ancho de un dedo. Agachamos la cabeza a la altura de las pelotas, tal y como vemos en el vídeo, y colocamos la pajita apuntando entre ellas, un poco antes de las pelotas. Si soplamos con fuerza, las pelotas se juntarán, y luego por la fuerza del aire, una de ellas saldrá empujada hacia adelante. Vamos a utilizar ahora la pajita que puede curvarse. La curvamos de forma que al soplar el aire salga hacia arriba, y situamos una de las pelotas de ping pong encima del orificio por donde sale el aire, muy cerca de él. Con un poco de habilidad, puedes mantener la bola en equilibrio sin que toque la pajita, sustentada únicamente por la presión del aire. El flujo de aire a su alrededor y los remolinos que se forman en la parte superior de la pelota la mantienen estable. Tomamos ahora la pajita que termina en punta. Puedes cortarla mediante unas tijeras de modo que tenga la forma de una lengüeta. Esas dos puntas de plástico actúan de lengüeta, de forma que al soplar fuertemente a través de ellas, el plástico vibra y hace ruido. Solo tienes que introducir la pajita en la boca y soplar con fuerza. Si no consigues sonido, sácala un poco de la boca, de forma que tus dientes presionen ligeramente sobre el plástico. Debería funcionar sin demasiado esfuerzo. Si quieres cambiar el tono del sonido, necesitas unas tijeras. Simplemente corta la pajita por la mitad y vuelve a soplar. Como vemos, el sonido se va haciendo cada vez más agudo. Pasamos ahora a la explicación física de estos fenómenos. Empezamos por el último. En nuestra pajita con lengüeta, soplando, hemos podido generar sonidos que se iban haciendo cada vez más agudos a medida que íbamos reduciendo la longitud de nuestro instrumento, es decir, a medida que íbamos cortando la pajita con las tijeras. En nuestra pajita se forman ondas estacionarias como las que se explican en el experimento de este kit, experimentando con las vibraciones. En este caso tenemos un extremo fijo, que es por el que soplamos, y uno libre, que es por el que sale el aire de la pajita. Como vemos de una forma geométrica sencilla, podemos deducir que la longitud de onda es proporcional a la longitud de nuestra pajita. Entonces, como la velocidad, la frecuencia y la longitud de onda están relacionadas por esta expresión, al no cambiar la velocidad del aire, la frecuencia será inversamente proporcional a la longitud de la pajita. Por tanto, al reducir el tamaño de nuestra pajita, la frecuencia aumenta y el sonido será más agudo, tal y como hemos comprobado experimentalmente. Con esto hemos entendido el principio físico de muchos instrumentos de viento. Seguiremos con la explicación del resto de fenómenos. Aunque la explicación más sencilla para estos fenómenos es el principio de Bernoulli, que se explicará a continuación, cabe destacar que es precisamente la viscosidad y no este principio la que juega un papel esencial en estas experiencias con aire. La viscosidad es una característica de los fluidos que describe su resistencia a fluir. Cuando el aire en movimiento interactúa con un objeto, la viscosidad es la que causa regiones con presiones distintas. Si queréis ampliar información sobre la viscosidad, os invito a leer este interesante artículo.
Vamos a entender ahora la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Expresa que un fluido ideal, es decir, sin viscosidad ni rozamiento, en un régimen de circulación por un conducto cerrado, mantiene constante su energía a lo largo de su recorrido. Este principio, en realidad, es una aplicación a un fluido del primer principio de la termodinámica y se puede aplicar a las líneas de corriente aunque el fluido no circule por un conducto. Sustituyendo el trabajo, la energía potencial y la energía cinética, obtenemos la ecuación de Bernoulli. Veamos ahora la ecuación de continuidad. Consideraremos un fluido incompresible, no viscoso, que fluye estacionariamente y sin turbulencias por un tubo cerrado. Consideramos también dos puntos y un tiempo ΔT. El volumen del fluido que pasa por la sección de 1 es ΔX por el área, y lo mismo para el segundo. Como la masa se conserva, obtendremos esta expresión, es decir, el caudal, definido por esta expresión, se conserva. Una consecuencia del principio de Bernoulli es el efecto Venturi. En un tubo de Venturi como el que se muestra en la imagen, es decir, un tubo con un estrechamiento intercalado en él sin que presente turbulencia en el estrechamiento, se deduce de forma sencilla esta expresión. Una de las consecuencias de esta ecuación es que en un estrechamiento aumenta la velocidad de un fluido, lo que va asociado a una disminución de la presión. Actúa una fuerza hacia la derecha que acelera el fluido al entrar en el estrechamiento y otra fuerza neta hacia la izquierda que lo decelera al abandonarlo. Por último, después de todo lo que hemos aprendido sobre fluidos, os invito a reflexionar. ¿Qué tiene que ver con los barcos de vela que aparecen, por ejemplo, en la película de Piratas del Caribe? ¿Podrías explicar el funcionamiento básico de los aviones? Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente.